En ese problema, Manolito estudia varios fenómenos y logra construir las siguientes ecuaciones. En la primera tenemos el movimiento de un cuerpo y en la segunda el crecimiento de la densidad de población respecto al tiempo. Lo que haremos en este video es tratar de explicar dentro de cada contexto qué significado tienen los coeficientes numéricos de las ecuaciones y los términos independientes. Para hacer esto vamos a empezar con la primera ecuación que dice así: la posición que depende del tiempo es igual a t al cuadrado más 5t más 6. Antes de iniciar, vamos a hacer aquí un recorrido breve sobre estas magnitudes físicas que tenemos del lado derecho. Recordemos que la posición utiliza como magnitud la longitud y por ende voy a utilizar la letra L mayúscula, el tiempo como T mayúscula, la velocidad recordemos que es el cambio de posición con respecto al tiempo, por ende tendrá como magnitudes físicas L sobre T, y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, cuyas magnitudes serán L sobre T al cuadrado. Dicho esto, vamos a la ecuación que tenemos acá y vamos a empezar nuestro análisis. La posición, como ya lo dijimos, tendrá como magnitud física L, T cuadrado pues será T y también elevado al cuadrado, y ahora lo que vamos a hacer es interpretar las magnitudes físicas que tendría este coeficiente numérico que es 1. Para ello tenemos que pensar en lo siguiente: ¿cuáles son las magnitudes físicas que debo relacionar tal que multiplicadas con t cuadrado me dé L, que es lo que tengo al otro lado de la igualdad? Eso se hace con el propósito de garantizar una ecuación coherente en términos de las magnitudes físicas, que no voy a obtener luego que el tiempo es igual a una longitud cuando sabemos que estas son magnitudes de diferente naturaleza. En este caso entonces 1 tendría como magnitudes físicas t cuadrado como denominador y L como numerador. ¿Para qué? Para que una vez multiplicado con t cuadrado pueda cancelar los t cuadrados y me quede longitud, que es lo que necesito para que la ecuación sea homogénea. Haciendo esto ya puedo determinar qué magnitud física es 1. Cuando comparo esta con la que tengo aquí, me doy cuenta que es una aceleración. O sea que el movimiento del cuerpo no es con velocidad constante. Y si tengo en cuenta las unidades de medida de la longitud y el tiempo, podría decir que la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí es importante hacer un paréntesis para aclarar el significado de este 1 metro sobre segundo al cuadrado como aceleración. Tengamos en cuenta que cuando revisamos los movimientos con aceleración constante, tenemos como ecuación la posición en función del tiempo igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde aquí podemos notar que un medio de a es el coeficiente de t cuadrado, donde en el caso de la ecuación que nos da el problema es 1, donde este es la mitad realmente de la aceleración. Por tanto, la aceleración real del cuerpo será de 2 metros por segundo cuadrado. Una vez aclarado esto, podemos retomar lo que veníamos haciendo. Ahora voy a repetir este procedimiento con el siguiente término. Pues para t tendríamos t mayúscula y ahora tendríamos que buscar las magnitudes que relacionadas y multiplicadas con t me dan longitud. En ese caso convendría tener t dividiendo y L como numerador para que una vez multiplicado con t pueda cancelar los tiempos y me quede la longitud. De esta manera tengo la siguiente interpretación, y es que estas magnitudes coinciden con la segunda que tenemos acá, que hemos denominado velocidad. Por tanto, S5 representa una velocidad. Esta velocidad puede ser una velocidad final o puede ser una velocidad inicial. Vamos a determinar cuál de ellas será. Como sabemos que el movimiento es acelerado, eso implica que la velocidad de este va a ser variable, va a ir incrementando en la medida que el tiempo transcurre, teniendo en cuenta que la aceleración es positiva y también la velocidad. En ese caso sería ilógico pensar que la velocidad final siempre va a ser 5, puesto que, ya lo dijimos antes, la intensidad de la velocidad va a ir creciendo en la medida que el tiempo transcurre. Por tanto, voy a descartar esta opción y me voy a quedar con la velocidad inicial. De esa manera tendríamos entonces que la velocidad inicial del móvil es 5 metros por segundo, teniendo en cuenta las unidades descritas anteriormente. Finalmente, vamos a analizar cuáles son las magnitudes físicas del término independiente. En ese caso tenemos una regla que podemos enunciar, y es que las magnitudes del término independiente deben ser las mismas
magnitudes de lo que tengo al otro lado de la igualdad. Y como en este caso tenemos una longitud, pues la magnitud física de 6 va a ser una longitud, por tanto también es una posición. Teniendo en cuenta que la primera es una posición al cabo de un tiempo, es decir, una posición final, podemos determinar que 6 va a ser la posición inicial. Y de esa manera hemos interpretado los coeficientes numéricos y el término independiente. Ahora pensemos algo respecto a la caracterización del fenómeno. Podemos decir que si la posición inicial es 6, el cuerpo es ubicado en el valor 6 respecto al origen, que es mi sistema de referencia. Para que lo vean con mayor claridad, voy a dibujar un plano cartesiano. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Que sea la posición 6 implica que el móvil está ubicado aquí y desde aquí empieza a moverse. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Como vemos que la velocidad es positiva, el móvil empieza a moverse en esta dirección. Bien. Y además la aceleración también es positiva, por tanto acelera en la misma dirección, indicando que el móvil se va a mover cada vez más rápido. Después de la interpretación física que hemos hecho con los coeficientes y el término independiente, lo que haremos es bosquejar nuestra función en un plano cartesiano. Para iniciar es necesario borrar el esquema que dibujamos anteriormente y empezar a ubicar en el nuevo plano cartesiano nuestra variable dependiente y la independiente. La posición depende del tiempo como lo vemos acá, por tanto es irá en nuestro eje vertical, aquí irá la posición, y el tiempo por ser variable independiente va a ser en nuestro eje horizontal. Para poder graficar esta función debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, y es, ¿qué tipo de función es? Nos damos cuenta que es una función de segundo grado, entonces coloquemos aquí segundo grado. Y si es una función de segundo grado, la gráfica va a ser una parábola. La otra pregunta es, ¿una parábola cóncava hacia arriba o hacia abajo? Para ello nos fijamos en el término que tiene la variable al cuadrado y si este es positivo, la concavidad es hacia arriba. Por tanto, podemos decir que es cóncava hacia arriba. Y nos faltaría encontrar ahora cuáles son los cortes con el eje vertical y en el eje horizontal. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Si pintamos con rojo cada uno de los puntos que componen el eje horizontal, vamos a notar que estos tienen algo en común. El primer valor siempre va a ser diferente de 0, es decir, habrá un t, y el segundo siempre será 0. Eso me lleva a pensar que si quiero encontrar el corte con el eje horizontal, lo que corresponde al eje vertical debo hacerlo 0. Es decir, que en la ecuación que tenemos, que es xt igual a t al cuadrado más 5t más 6, pues este que es lo que representa el eje vertical lo voy a volver 0 y escribo el resto de la ecuación. Me quedaría entonces esto así. Para encontrar las soluciones de esta ecuación tenemos que tener en cuenta que es una ecuación de segundo grado y por ende no es simplemente despejar al tiempo y es necesario llevarla a una forma a por b igual a 0. Y para hacer esto tenemos que factorizar este trinomio. Este trinomio puede ser de dos formas, un TCP, o sea un trinomio cuadrado perfecto, o un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vamos a descartar el primero. Si es un TCP, el primer término y el último deben ser positivos, lo son. Ahora saquemos las raíces, sería t para el primero, sería raíz de 6 para el último. Luego las multiplicamos como dice la regla, me quedaría t por raíz de 6 y por último por 2. Si esta expresión es equivalente a esta, podemos determinar que es un TCP y como podemos comparar son diferentes, por tanto no es un TCP y viene siendo entonces un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Y cómo factorizamos este trinomio? Para ello seguimos el orden 0 igual, abrimos dos factores, sacamos la raíz del primer término y la escribimos aquí y también en el segundo factor. Ahora el primer signo va a ser el segundo y el signo del segundo factor será el producto del segundo signo por el tercero. Y teniendo en cuenta que los signos de los factores ambos son iguales, buscaremos dos cantidades que multiplicadas me den 6 y que sumadas me den 5. En ese caso sería 3 y 2. Ahora, ¿cómo resuelvo este producto para que me dé 0? Pues eso será 0 cuando o este sea 0 o este. En ese caso escribimos t más 3 igual a 0 o cuando t más 2 sea igual a 0. En el primer caso restamos 3 a ambos lados de la ecuación
y nos quedaría entonces, cancelamos 3 y bajo t igual a menos 3 y al otro lado restamos 2 a ambos lados, cancelamos el 2 y me queda t igual a menos 2. Y hemos encontrado los cortes con el eje horizontal que son menos 3 y menos 2. Ahora vamos a ubicarlos, supongamos que aquí queda menos 2, aquí menos 3. Ahora vamos a encontrar el corte con el eje vertical. En este caso lo que debemos hacer es volver el tiempo 0, ya que si revisamos todos los puntos que se ubican sobre el eje vertical, notaremos que estos siempre tendrán en común que el primer valor del punto es 0, un valor de posición. Dicho lo anterior, vamos a escribir nuevamente la ecuación. La posición en función del tiempo es igual a t cuadrado más 5t más 6. Y ahora en este caso haremos 0 nuestra variable del tiempo. Nos quedaría entonces x de t igual a 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Simplificando tenemos x evaluada en 0 igual a 0, que es 0 al cuadrado, más 5 por 0 me da 0 más 6. Y finalmente nos queda que la posición evaluada en 0 es igual a 6. Por tanto, el corte con el eje vertical es 6. Bien, ya tenemos los cortes y la concavidad, o sea que aproximadamente la gráfica va a ser más o menos algo como esto. Va a pasar por menos 3, por menos 2 y va a pasar por 6. Bueno, y hemos terminado lo que refiere a la interpretación física de la primera ecuación de Manuelito y su representación en el plano cartesiano. En el próximo video mostraremos cómo hacer esto mismo con la ecuación de crecimiento de la densidad de población respecto al tiempo. Es todo por hoy, muchas gracias.